Ahora, siendo las 17 horas de Argentina, siendo las 15 horas de México. Buenas tardes a todos. Primero me presentar, mi nombre es Franco Mondino, soy vocal de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, y en su nombre de esta asociación le damos la bienvenida, a este inicio de esta 12ª charla de este ciclo virtual de todos los miércoles que estamos realizando desde la exposición del doctor Raúl Calvo Soler, que empezó hablando un poquito de lo que es las prácticas de justicia restaurativa, y hemos contado con destacados profesores, juristas de diversos países, entre ellos España, Chile, Perú, Brasil. Bueno, hoy nos toca comenzar a continuar, mejor dicho, reflexionando un poco lo que es el proceso penal. Por lo tanto, todos los procesalistas penales estamos muy contentos, ya con lo que, con la charla ya de reforma procesal penal del doctor Letelier Loyola de Chile, y puntualmente, en el día de la fecha nos acompaña desde la Ciudad de México una destacadísima jurista, que es la profesora Ana Dulce Aguilar, que desde ya, personalmente, y en el nombre de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, le quiero agradecer profundamente su generosa participación en esta charla virtual a la distancia. Bien, antes de comenzar con la charla propiamente dicha y con la presentación de nuestra docente invitada, y antes de que yo haga una especie de introducción al tema de que nos va a hablar hoy, yo quiero, en primer lugar, agradecer personalmente al presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, al doctor Jorge Rojas, que no deja de sorprendernos con su humildad, con su grandeza, y nos hace partícipes, nos hace posible la participación a los miembros del comité ejecutivo de esta asociación para poder participar activamente en todas las actividades de la asociación, entre ellas, en este caso, yo como moderador de esta charla de tan distinguido nivel con la jurista que nos acompaña. También quiero destacar, ¿no?, toda la participación que tiene tanto Jorge Rojas como el vicepresidente José María Salgado en todas las actividades que están haciendo, y sobre todo y especialmente en las actividades que hace la Comisión de Jóvenes de nuestra asociación, a la cual yo he pertenecido durante mucho tiempo, bueno, en aquella época que aún era joven. Y bueno, no me quiero olvidar, ¿no?, de agradecer profundamente, y si se me permite hacer una analogía futbolística, a Romina Moreno, esa que es una jugadora de toda la cancha, ¿no?, con la proposición de actividades, con todo el soporte tecnológico que nos ayuda, que nos brinda, ¿no?, para que sea posible justamente esta charla, ¿no?, a la distancia. Ellos están en Buenos Aires haciéndonos el soporte tecnológico, yo desde Córdoba, la doctora Dulce Aguilar desde la Ciudad de México, y todo además la contención espiritual, ¿no?, a todos los que estamos llevando adelante estas charlas, que no son obviamente las usuales, pero son bienvenidas en estos tiempos que corren. Bien, hechas estas aclaraciones, estos agradecimientos, y avisándole a la audiencia que en una hora voy a cortarlo, pero que se queden, y vamos a volver durante media hora más. Voy a presentar, ¿no?, a la docente que está invitada en el día de la fecha, que me acompaña en esta pantalla dividida, que es la abogada y profesora Ana Dulce Aguilar. El tema de su disertación son servicios previos al juicio, lecciones aprendidas. Voy a comenzar a hacer un relato de una especie de currículum vitae que me ha enviado, reducido por supuesto. La doctora Dulce Aguilar es abogada, tiene un máster en Derechos Humanos por la Universidad de Europa Central, Budapest, Hungría. Es candidata a doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Es fundadora del Instituto de Justicia Procesal Penal, organización de la sociedad civil que implementó el primer modelo de servicios previos al juicio en México. Está certificada además como capacitadora en la reforma procesal penal, en la implementación del sistema penal acusatorio por el Centro de Estudio de Justicia de las Américas con base en Chile. Actualmente es la líder de Procuración e Investigación Criminales del proyecto PROVOCES de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, enfocado en el acceso a la justicia de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Bien, como recién le adelanté, el tema que la doctora nos acompaña, la doctora Dulce Aguilar, nos va a hablar de unos servicios previos al juicio, también conocidos como servicios de antelación.
decir primero que la experiencia en reformas procesales penales en Latinoamérica ha demostrado que la prisión preventiva, cuando no existen, ¿no?, en la investigación, en la etapa de la investigación, etapas orales, audiencias orales, el uso de la prisión preventiva es mucho mayor, es casi, se utiliza de una manera automática en desmedro, ya que no se utilizan otras medidas alternativas que pudieran y debieran utilizarse. Básicamente, cuando quiero hacer una mínima introducción al tema que nos va a hablar nuestra disertante, de lo que son los servicios previos al juicio, que otorgan, son programas que otorgan una metodología, ¿no?, para proveer tanto al juez o a las partes una información concreta, información confiable para la discusión de diversas medidas cautelares y como mecanismos de supervisión y control de medidas cautelares alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva. Cosa de que utilizadas íntegramente, utilizadas racionalmente, se pueda evaluar los riesgos procesales en concreto y tratar de esa manera minimizar el uso de la máxima medida de coerción, que es la prisión preventiva, sustituyéndola, ¿no?, con otras medidas que pueden garantizar igualmente los fines del proceso, cosa de que esta persona que está imputada y que está en libertad, igualmente comparezca a este debate oral y público, al juicio o al juicio de conocimiento que lo llama así, nos relata así, el doctor Wimber. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver un poquito de lo que es la charla? Entre otras cosas que nos va a hablar nuestra disertante, van a ser, por ejemplo, le podemos preguntar, o yo le voy a preguntar, qué es lo que está sucediendo en México con este servicio previo al juicio, recordando que la doctora Dulce Aguilar es la fundadora, es decir, la fundadora del Instituto de Justicia Procesal Penal, en el cual se implementó por primera vez estos servicios previos o servicios de antelación al juicio. Es decir, le vamos a preguntar cuáles son estas medidas alternativas a la prisión preventiva, qué incidencia tienen, si tienen cumplimiento, si se sabe qué porcentaje tiene, si realmente funciona bien. Además, otra cuestión fundamental que le vamos a preguntar, o podemos charlar un poquito, ¿qué es lo que sucede con la prisión preventiva en México? ¿De qué se trata esta prisión preventiva automática, o oficiosa, o aplicable de oficio? ¿Dónde está prevista? ¿Está prevista constitucionalmente? ¿Qué pasó con la última reforma constitucional mexicana del año 2008? Para introducirnos también en algunos de los delitos llamados inexcarcelables, ¿no?, que a semejanza de México también lo tienen tanto en Nicaragua como El Salvador, y que nos explique un poquito la doctora qué categorías de delitos, o si se tratan de categorías de delitos, son tipos penales específicos, si hay intentos de reformas constitucionales para introducir más tipos, y que además qué sucede con el control de convencionalidad, o sea que los jueces, obviamente controlando a través de los tratados internacionales de derechos humanos, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que ha dicho la Corte mexicana, la Corte Suprema con relación a todo esto. Y también podemos hacer un parangón, una comparación con lo que está sucediendo en nuestro país, en Argentina, con la sanción del Código Procesal Penal Federal, que es de reciente sanción y de reciente aplicación en provincias del norte, como son Salta y Jujuy, donde funciona plenamente y funcionan algunos artículos en el resto del país, principalmente en la prisión preventiva. En nuestro Código Procesal Penal Federal también se ha dispuesto la creación de oficinas de medidas alternativas y sustitutivas, denominadas OMAS, ¿no?, que derivan su aplicación, su creación y su funcionamiento en otras leyes, pero ya están previstas en el Código Procesal. También se puede decir que en ciertas provincias como Santiago del Estero, Entre Ríos, la ciudad de Rosario, Santa Fe, sí funcionan estas clases de asemejanza. Entiendo yo que tienen algunas semejanzas con estos servicios que nos va a hablar previos al juicio de la doctora. Bien, esto ha sido una especie de introducción solamente. Yo con ustedes les dejo a la persona que realmente sabe, espero no haberme equivocado tanto con todo lo que esta introducción, y haberles aclarado algo como para que la persona que nos acompaña hoy empiece a ilustrarnos sobre eso. Bueno, bienvenida Ana, y te dejo con toda la audiencia. Muchísimas gracias, Franco. Muchas gracias a la asociación por la invitación. Encantada de estar aquí. Un agradecimiento especial también a María Elena Godoy, que ya fue quien me contactó y a quien conozco justamente de estos intercambios que hemos tenido
a lo largo de los últimos años en nuestras experiencias con la reforma procesal penal en la región. Pues mira, yo empezaría rápidamente con una breve historia de cómo es que llegamos a este punto en México a la idea de implementar este tipo de modelo de servicios previos al juicio, que en nuestro caso se han institucionalizado en algo que llamamos nosotros UMECAS. Las UMECAS son las unidades de medidas cautelares. Así las llamamos ya cotidianamente en México. Entonces, cuando escuchan el término, cuando yo seguramente me referiré a los servicios así, es el modelo, ¿no? Es la institución que refleja el modelo, que acogió el modelo. Igual que, como tú mencionas, en los países en la región, pues siempre hemos tenido severos problemas con la aplicación de la prisión preventiva, un uso irracional. Nosotros más o menos a principios del milenio empezamos a hacer estudios académicos. Por primera vez en la historia, no se hacía nada en México antes de eso, que nos empezaban a señalar algunas problemáticas de cómo funcionaba el sistema penal. Antes de eso a nadie le importaba, y esto pues también tiene mucho que ver con la transición democrática, ¿no? Entonces, de los primeros estudios académicos que se generaron, pues evidentemente identificaron que uno de los grandes problemas y que desafortunadamente no se ha resuelto es la aplicación irracional de la prisión preventiva. Nosotros teníamos un modelo penal en el que decía la Constitución que la prisión preventiva no sería aplicable en caso de que se tratara de delitos, o digamos, o sería aplicable en caso de delitos graves, ¿no? Para ponerlo en positivo. ¿Y dónde estaban esos delitos graves? Pues estaban en los distintos códigos estatales. Nosotros, al igual que Argentina, somos una federación, pero en ese momento, en ese tiempo, principios del milenio, nuestro sistema funcionaba de manera que el poder de emitir las leyes en materia penal correspondía a los estados y a la federación, ¿no? Digamos, tenían esa competencia propia. Entonces, hasta la fecha tenemos 33 códigos penales, 32 de los estados, uno de la federación. Lo que cambió con posterioridad a la reforma de 2008, mucho más adelante de eso, fue que se generó una competencia a la federación para hacer un código procesal penal nacional. Mucho antes de eso, nuestro modelo era catálogo de delitos graves, prisión preventiva, si no está en ese catálogo el delito, libertad provisional bajo caución, pero esos diagnósticos nos demostraban que a más o menos el 90% de los delitos del Código Penal estaban prácticamente en esos catálogos. Entonces, con la reforma procesal, con la ola que viene desde el sur, desde Centroamérica y viendo nuestros propios problemas, se empieza a empujar desde sociedad civil y la academia, sobre todo la academia en ese momento, pues esta reforma con fenómenos muy localizados, ¿no? Y muy locales. Empiezan los estados empiezan a crear con base en los códigos modelos que venían de la región, sus propios códigos procesales, y entonces el primer efecto de estas primeras reformas es quitar esos catálogos. Digamos, ahí como que tuvo peso, ¿no? Todo este tema de, pues, racionalizar el uso de la prisión preventiva. Los quitan y empiezan a funcionar y a operar así los nuevos sistemas. ¿Qué es lo que pasa? Y es donde entra nuestro trabajo, y siempre voy a hablar en plural porque somos un equipo de trabajo en que yo actualmente ya no estoy en el instituto. El trabajo que se hizo desde el instituto y antes de ser instituto como proyecto Presunción de Inocencia, pues es un trabajo de equipo. Empezamos a hablar con los actores y las y los actores de estos estados y nos empiezan a expresar sus preocupaciones con este nuevo modelo de alternativas a la prisión preventiva, totalmente novedoso, porque, entre otras cosas, había cuestiones de orden práctico, ¿no? Otras preocupaciones más de cuestión de comunicación, por ejemplo. Pero uno de los primeros fenómenos que ocurrieron con esto es que cuando la gente empieza a acceder a las audiencias orales, los periodistas empiezan a ir, se genera esta impresión de que la gente está saliendo libre, ¿no? De que los responsables, y lo pongo entre comillas porque sabemos que es todavía para este momento no tenemos una declaración de culpabilidad y no sabemos si la vamos a tener, se empieza a generar esta famosa impresión de la puerta giratoria.
Entonces empieza a haber muchísima presión en los estados que inician con la reforma por esta situación. Las profesionales, las personas profesionales del sistema expresan sus preocupaciones también. Entre las preocupaciones que nos decían era, por un lado, cómo consigo la información para saber si esa persona va a regresar a su proceso o no. O algo que Claro. hoy y yo más críticamente no me gusta y al final quisiera que reflexionáramos un poco sobre eso y voy a hacer mi propia reflexión. ¿Qué riesgo implica esa persona para regresar al proceso? ¿No? Entonces, pero esa era una primera preocupación. ¿Cómo consigo información? ¿Cómo le hago si nunca en la vida lo he hecho? Quizá un poco como parte de la investigación criminal, pues la fiscalía obtiene cierto tipo de información, pero no necesariamente nos encamina a definir si existe un riesgo procesal o no. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, la defensa nos decía, es que yo tengo otras preocupaciones, si me lo dejan en libertad, si me dejan en libertad a la persona, ¿yo qué hago? ¿Dónde la llevo? ¿Con quién la transfiero? Con eso. No existía absolutamente ningún sistema de administración de estas medidas alternativas a la prisión preventiva, que eran alrededor de 13, 14, dependía mucho del código. Y los jueces, ¿no? Jueces y juezas tenían una preocupación un poco particular que honestamente no es necesariamente muy legítima, pero les preocupaba la visión social de su actividad. Es decir, yo dejo libre a alguien y entonces la carga viene sobre mí, sobre mi propia decisión. Después, cuando analizábamos, pues si acaso había algún sistema de supervisión de esas medidas, en algún estado sí se creó y funcionaba bastante bien en general. De todos modos, había poco personal. Nos tocó, por ejemplo, en el estado que nosotros trabajamos más profundamente, donde se generó el primer modelo, que es el estado de Morelos, muy cerca de la Ciudad de México. Cuando fuimos con la persona que supervisaba a las personas adultas que eran liberadas bajo medida cautelar, pues era una persona. Y le Una sola. preguntaban, una sola, ¿cuántas personas tiene bajo supervisión? Ah, tengo como 1000. ¿Cómo que 1000? ¿No? ¿Cómo le hace? Bueno, pues es que todas tienen presentación periódica, es decir, ir a firmar, ¿no? Tienen otras medidas, sí, pero pues yo solo superviso la presentación porque yo no puedo supervisar las otras medidas, ¿no? Entonces, si la persona tenía que ir a algún lugar o no acercarse a la víctima o separación del domicilio, etcétera, nadie sabía quién hacía ese tipo de supervisión. De ahí viene, pues, este diagnóstico de necesidad de un sistema de administración de las medidas cautelares. No era algo que no existiera en el mundo. En Estados Unidos, muy característicamente, tiene estos servicios previos al juicio, que en inglés son los famosos pretrial services, y de ahí empezamos a estudiar el modelo, nos entrenamos allá también, estuvimos en diferentes unidades, hicimos viajes de estudio, etcétera, y nos traemos el modelo a México. Obviamente, tuvimos que adaptarlo a nuestro propio contexto y eso es bien importante porque aunque existe una metodología general de los servicios, y ahorita menciono rápidamente de a qué se refieren los servicios, estos servicios no se pueden hacer no se pueden homologar, tienen que adaptarse incluso a lo más local, porque las condiciones de vida, las condiciones sociales, socioeconómicas, etcétera, de las personas, pues dependen mucho de su entorno y la posibilidad de cumplimiento también. Entonces, traemos el modelo, empezamos a trabajar en el estado de Morelos con el sistema de adolescentes, digamos que nos dieron oportunidad porque a veces pasa que en adolescentes no les importa mucho lo que pasa, y entonces había esa oportunidad, lo hicimos y se hizo bastante bien. Después les voy a mencionar rápidamente las lecciones aprendidas. Esto pasa alrededor de 2007, antes de nuestra reforma constitucional. Empezamos a trabajar el modelo, estuvimos más o menos 4 años trabajando en esto. ¿Y qué es lo que hacen estos servicios? Los servicios hacen dos cosas en particular. Evaluación del riesgo procesal, es decir, recabar información de las condiciones que rodean a la persona que en ese momento es detenida o sobre que está en libertad pero que se ha solicitado una evaluación de riesgos, y con base en una metodología muy estructurada se genera información
que también puede ser vaciada, y así lo es, en un instrumento de evaluación de riesgo, que es un instrumento estadístico. Más adelante también les voy a compartir mis propias reflexiones y un posicionamiento también muy reciente de quienes hacen esta labor en Estados Unidos, que es sumamente crítica con este proceso de evaluación de riesgos, pero no me quiero adelantar. Entonces, la idea de esta evaluación es sobre todo generar información. Creo que nosotros, por nuestras propias limitaciones, tanto técnicas como de recursos, etcétera, y de las propias instituciones, nunca logramos evolucionar, y lo pongo entre comillas también, a un sistema súper estadístico. También porque nuestras instituciones no generan demasiada información. Uno de los aspectos positivos de crear un sistema completamente nuevo dentro de esta reforma era que teníamos que generar información, y así fuera la base de datos más básicos se empezó a generar con esta incorporación de los servicios al sistema procesal penal. Entonces, la evaluación de riesgo básicamente se traduce en recolección de información, verificación, que es el paso más importante en este momento, en este proceso. Si la información no se verifica, ¿cómo sé que es verdad? De por sí, tiene que haber un proceso de legitimación de los servicios para que los propios actores confíen en que Porque la empieza esto información con que... una entrevista, ¿es así? ¿Perdón? Empieza con Así una es. entrevista a Sí, la el persona. proceso. Exactamente. Todo empieza con una entrevista, ya sea la persona detenida o en libertad. Bien, Eh, Se recopila toda la información, se verifica, y ahí es donde ya entra la evaluación o análisis de riesgo, que es este formato un poquito más estadístico. Se hace con base en eso una opinión técnica. La opinión tiene muchísimos formatos, y cada estado, cada entidad que hace evaluación de riesgos ahora en el país, que son todos los estados, tiene su propio modelo de reporte. Hay unos que piden, y esto se tiene también que consensar con todas las partes en el proceso, para que sea un reporte que les sea útil. Entonces, el reporte da la información, como por ejemplo dónde vive la persona, si trabaja o si estudia, ingreso económico. Ojo, lo del ingreso es un tema muy delicado, porque pues la idea podría fácilmente traducirse en un elemento de discriminación dentro del mismo sistema, pero nosotros hacemos mucho énfasis en que es un elemento que se utiliza únicamente para saber su capacidad económica, si acaso se le dicta una medida de garantía económica, por ejemplo. El uso de drogas, de sustancias, tampoco con el fin de criminalizar, y esto también es súper delicado, es una cosa que se tiene que trabajar muchísimo con el personal de las unidades para no criminalizar el consumo, sobre todo porque pues, no necesariamente está involucrado el consumo, y casi nunca lo está con la comisión de un delito o la posible comisión de un delito. Entonces, también se utiliza únicamente para verificar el nivel o la capacidad de cumplimiento, o cómo se podría apoyar en el cumplimiento de una medida en libertad en caso de que haya un uso problemático de sustancias. Eh, una vez que se hace la opinión técnica, se entrega a las partes. También hay distintos mecanismos. Los estados han implementado desde mecanismos electrónicos hasta la entrega antes de la audiencia, o la incorporación a las carpetas de investigación. Depende mucho de los convenios que tengan entre instituciones. Y finalmente, con esta información se llega a la audiencia de medidas cautelares. Cuando viene el Código Nacional... dentro de esa audiencia inicial que se toman diversas decisiones, ¿es Exactamente. así? Bien. Sí, no empezamos así porque los códigos locales no necesariamente hablan de una audiencia inicial, sino de distintas audiencias. Con el Código Nacional que tenemos ahora y que es aplicado en todos los estados, sí efectivamente tenemos una audiencia inicial donde se discute las medidas cautelares. Nuestro sistema es distinto del que en general hay en Sudamérica. No tenemos una discusión propiamente de supuesto material. No es que no la tengamos, solo que tenemos una fase muy particular que se llama vinculación a proceso, donde se discute básicamente eso, pero tiene otra naturaleza un poquito más compleja. Y Sí. una vez que ocurre eso, entonces ya decidimos, se toma la decisión de riesgo procesal, donde se determina si la persona va a salir en libertad bajo alguna medida, o
se va a quedar en prisión preventiva. Entonces, la idea de la evaluación de riesgos es esa, proporcionar información a las partes, que las partes la transmitan a los jueces. En México somos muy estrictos en eso para que el juez no conozca nada antes de la audiencia y el juez pueda tomar su decisión. Si el juez toma la decisión de medida en libertad, que puede ser muchas y depende obviamente del riesgo identificado, nosotros tenemos la figura de asesor jurídico de la víctima como una parte más en el proceso que suelen estar muy presentes en muchos estados, también tienen esa posibilidad de debatir la medida. Si es en libertad, entonces entra la siguiente fase de los servicios, que es la fase de supervisión. Y esta fase de supervisión de medida cautelar básicamente inicia de nuevo con una entrevista de acceso, que es una entrevista de encuadre, donde, según la medida cautelar emitida por el juez, se determina un plan de seguimiento individualizado para esa persona, ¿no? Para esas personas que están, se le dan seguimiento a esos planes y se emiten reportes de cumplimiento o incumplimiento en determinado momento. Obviamente esto ha tenido ciertas complejidades porque para el que la modificación de una medida cautelar se dé por razón de incumplimiento, se tiene que notificar a la Fiscalía. Y la Fiscalía a su vez tiene que solicitar audiencia. Entonces las fiscalías están llenas de incumplimientos a veces porque hay políticas distintas de lo que las unidades de medidas cautelares consideran como incumplimiento. Entonces, este es también un tema que ha surgido en los últimos tiempos y todas las mecas tienen políticas distintas de lo que consideran incumplimiento. Claro. ¿Qué es incumplimiento? No ir a la audiencia o no ir a la firma, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso pues lo tiene que determinar cada unidad. Esos son los servicios básicos, ¿no? Estos son los servicios previos al juicio. Y en esto pues, se generan una serie de problemáticas en la operación, también dentro del propio sistema, que puede generar pues, obstáculos a las mismas unidades. ¿Qué es lo que pasó con nuestra reforma de 2008? Y que afectó, me parece, el trabajo que se inició con estos servicios y sobre todo nos disminuyó mucho las expectativas que teníamos sobre el impacto que podían tener en el uso de la prisión preventiva. Viene la reforma de 2008 con una dinámica interesante de consenso de que tenía que pasar en todo el país y eso fue muy bueno. Pero en las negociaciones se dan en un contexto donde empezamos a ver el incremento de la violencia en México, de la criminalidad organizada, y entonces en esta política sumamente securitizada, digamos, ¿no? de la seguridad, no valga la redundancia, pero son dos cosas distintas, viene esta negociación de, está bien, vamos con la reforma constitucional para que el proceso penal acusatorio sea obligatorio en todo México, vamos a dar un plazo, pero en las mesas de negociación se cedieron algunas cosas que no son precisamente compatibles con un sistema de derechos humanos, específicamente de debido proceso. El arraigo constitucional, que es una figura muy, muy criticada, que permanece en nuestra Constitución, ya no se utiliza mucho, pero ahí sigue, que es básicamente una detención previa a la investigación, muy, muy criticada, pero nuestra aportación al mundo, desafortunada, muy desafortunada, la prisión preventiva de oficio. Y esta figura es básicamente la constitucionalización de la prisión obligatoria, la prisión previa al juicio, por una serie de delitos, un catálogo de delitos inexcarcelables como los que mencionabas tú, Franco. Sí, acá yo lo que he tomado nota, Ana, para aportar delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos, entre otros. Sí, de hecho, en este gobierno se agregaron 9 más. Antes estaba también trata de personas, secuestro, delitos contra la salud, y ese es uno de los problemas que tenemos con lo que tú mencionabas al inicio. Tenemos categorías de delitos, o sea, no necesariamente tipos penales individuales, sino categorías. Entonces, cuando vemos el despliegue del número de delitos, tenemos más de
100 tipos penales realmente. muchísimo. Y se agregaron desafortunadamente en este nuevo gobierno, empezó con eso. La primera reforma y una de las primeras reformas que se hicieron fueron a este artículo para agregar delitos a este catálogo. Se agregaron, por ejemplo, robo a casa habitación, ¿no? O sea, eran tristísimas las discusiones en el Congreso porque en lugar de ver un verdadero contrapeso a la iniciativa, en realidad lo que hicieron los partidos políticos fue repartirse los tipos penales. Entonces negociaron porque en el estado tal hay un problema de robo a casa habitación, entonces vamos a ponerlo. El feminicidio, por ejemplo, que obviamente desde el feminismo un sector pues importante pensaría que es un delito. Bueno, de hecho, un sector importante en México apoyó su incorporación al catálogo porque pues parecía simbólicamente una forma de decir que no era tan importante si no estaba en el catálogo. Y eso generó unas discusiones entre feministas muy importantes, pues por todo lo que, otras discusiones que tenemos, ¿no? También en los feminismos sobre el punitivismo, etcétera. Pero, o sea, hubo sectores feministas que presentaron dictámenes técnicos de por qué el feminicidio tenía que estar en este catálogo. Y así otra serie de delitos también que, de hecho, pues ya estaban previstos, como abuso a menores, digamos, no me gusta el término menores, evidentemente, pero así está previsto, que eso ya estaba, porque ya había un catálogo de delitos cometidos contra la libertad psicosexual. Entonces, fue también muy duro y ha sido muy duro para quienes trabajamos en la reforma procesal ver cómo este producto de la reforma que se incorpora a la Constitución desde 2018, desde 2008, perdón, no solamente no ha sido, eh, digamos, no hemos tenido la posibilidad de pelearlo como deberíamos y aquí hay algunas cuestiones técnicas que ahorita voy a atender por el tema de convencionalidad, sino que además se ha fortalecido. Y no era la intención. Algunas personas desde sociedad civil no veían tan mal este catálogo porque decían, bueno, si los estados pueden establecer sus catálogos, pongámosles un techo, que no pongan a Claro. los que quieran, ¿no? Que realmente sean los de impacto social. Honestamente, fue la peor de las negociaciones, ¿no? Porque ahora cada mes hay iniciativas de aumento de este catálogo y realmente es una pelea constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a ver que la aplicación de la prisión preventiva además no es cierto que sea homologada. Por ejemplo, este tipo que tú mencionaste de delitos cometidos con medios violentos y explosivos, tenía la intención de ser justamente, o sea, lo de explosivos era importante, eran tipos penales que estaban pensados para estos muy graves, ¿no? Claro. Resulta que la interpretación en muchos estados se ha quedado con medios violentos y entonces cualquier tipo de delito que se cometa, por ejemplo, a mano armada, de acuerdo, lo entiendes, ¿no? Discutamos la prisión preventiva, es otra cosa. Hay un grado de violencia importante, pero hay estados que interpretan que la violencia verbal es violencia y entonces entra dentro de este catálogo de manera que el 90% de las personas que llegan a una audiencia de medida cautelar se quedan en prisión preventiva. Eso pasa en muchos estados, en algunos estados, sobre todo uno vecino aquí que tenemos, ¿no? El Estado de México. ¿Por qué digo que esto impactó en los servicios? Nosotros teníamos al menos la aspiración de que los servicios previos al juicio fueran una forma de desincentivar la aplicación de la prisión preventiva. Claro, Es dando decir, seguridad. claro, y decir, bueno, aquí hay alguien que se encarga de supervisar, de que las personas tengan un apoyo, y eso ahorita platicamos también porque creo que es parte de la reflexión que hay que hacer más crítica y en retrospectiva de los servicios, pero que por lo menos iba a generar cierto incentivo positivo para decir, no todo el mundo tiene que estar en prisión preventiva, incluso si se tratara de un delito de los previstos en la Constitución, hay posibilidades de pelearlo y eso ocurrió muy al inicio de la reforma. Nosotros apenas en 2011 incorporamos digamos, esta idea de convencionalidad de nuestra Constitución. No porque no se hiciera antes, pero no era muy claro y solo pues jueces muy progresistas lo hacían.
pero ya se incorporó como en nuestro sistema de derechos humanos. Entonces fue la gran oportunidad para decir, nuestra constitución es inconvencional, vamos a pelearnos por la prisión preventiva oficiosa en la audiencia de medidas cautelares. Y entonces hubo casos muy exitosos donde efectivamente los ministerios públicos llegaban con su argumentación de por qué procedía la prisión preventiva, sabiendo que era oficiosa. La defensa emitía sus argumentos y los jueces hacían control de convencionalidad y decían, efectivamente, con la información que ustedes me están dando, a ver, era una cosa bien básica que hacían los jueces que nosotros tuvimos oportunidad de conocer y técnicamente hablando era muy bueno. Me decían, a ver, la Convención Americana me dice, y todas las sentencias alrededor del tema de prisión preventiva, que yo como juez no puedo tomar una decisión de prisión preventiva sin analizar la proporcionalidad. Claro. Si no analizo la proporcionalidad, entonces es una decisión arbitraria. Y para que yo haga ese análisis, necesito conocer la información que hay alrededor de esta persona para saber si efectivamente existe o no un riesgo procesal. Era tan básico como eso. Y funcionaba de verdad. Entonces había casos en que las personas que estaban imputadas con un delito de prisión preventiva oficiosa podían salir en medida cautelar. Esto generó incentivos positivos en el sistema porque los fiscales, por ejemplo, se preparaban mucho mejor. Claro. Y entonces sabían que tenían que ir con una argumentación muy sólida para si querían que la persona estuviera en prisión preventiva. Viene nuestra reforma de derechos humanos. Y la Corte, en una interpretación muy criticada, nos dice que las restricciones de derechos constitucionales van a prevalecer sobre cualquier disposición convencional y nos rompe el sistema. O sea, de una reforma que constitucionalmente en el texto nos dice que, digamos, establece un bloque de constitucionalidad, la Corte lo rompe y se va de nuevo por la supremacía constitucional en este tema, de manera que se queda en el olvido el tema de convencionalidad en el tema de prisión preventiva y ha sido muy difícil pelearlo. Ya no se puede, o sea, en la práctica hacer un argumento de estos, los jueces dicen, no puedo porque estoy obligado a seguir la jurisprudencia de la Corte. Y de hecho hemos tenido casos de jueces sancionados disciplinariamente por abrir el debate en la prisión preventiva. Ana, tengo una consulta. ¿Y esto no ha llegado a que sea el Estado mexicano condenado por estas Todavía no. violaciones? Todavía, y ya se sabe que si hay casos ya entablados que en proceso con eso que puede llegar a ser condenado por violaciones a las convenciones de derechos humanos. ¿Se está Hasta ahora siguiendo no eso? hemos tenido un caso específico en Corte Interamericana que llegue a ese punto. Y es bien complicado también, hay como algunas dificultades técnicas para que llegue a ese punto, ¿no? En nuestro caso, también se ha intentado pelear internamente y hay, por ejemplo, nuestra Constitución establece un plazo de 2 años máximo para la prisión preventiva y ahora también se ha distorsionado mucho el sistema porque si yo presento un amparo, si yo promuevo un amparo contra una prisión preventiva de oficio, por ejemplo, suponiendo que, o sea, sí se puede hacer, digamos, pero los resultados no son muy exitosos, desafortunadamente, se suspende el plazo del proceso y eso ha generado que se amplíe el plazo real de la prisión preventiva, pero la Corte ya nos dijo que no, porque pues, se está ejerciendo el derecho de defensa. Entonces no entra el plazo, digamos. Entonces tenemos muchísimas complejidades también de orden técnico y con criterios sumamente conservadores de nuestra Corte en este tema. En otros no son tan malos, pero en este se nos cerró la puerta de la convencionalidad para el tema de prisión preventiva. Entonces, una cosa que intentamos hacer todavía cuando yo estaba en el instituto y después, sobre todo de esta segunda reforma donde se amplió el catálogo de delitos, fue decir, bueno, a ver, veamos qué están haciendo las unidades de medidas cautelares, que por cierto también supervisan condiciones de suspensión condicional del proceso. Naturalmente se les dieron esas facultades, entonces nada más para que tengan en mente que también hacen esta labor.
¿Por qué no, dijimos, creamos una serie de indicadores que nos permitan evaluar el desempeño de las unidades, pensando también que no lo habíamos hecho, pues por recursos, tiempo, etcétera, mucho de la dinámica que es trabajar en sociedad civil, ¿no? Pero hay resultados bastante interesantes que desmitifican también el tema de prisión preventiva. Y eso creo que es una cuestión muy positiva de lo que se puede lograr con estos servicios. Si tenemos la información sobre todo de lo que no pasa, que la gente cree que pasa, entonces podríamos tener un impacto muy positivo en de la labor de los servicios. Les cuento Ana, uno, por ejemplo. Sí. una consulta. Esto lo que nos estás diciendo, o sea, previos de juicio, ¿son instituciones de la sociedad civil exclusivamente? ¿No hay nada de funcionarios del Estado ni de... No, no, lo que pasa es que nosotros importamos el modelo como sociedad civil y fue una cosa muy, muy rara. Normalmente es muy difícil como sociedad civil tener una relación tan técnica con las instituciones. Los servicios previos son instituciones del Estado. Tienen Ah, una naturaleza diversa. En general han estado incorporadas en los sistemas de seguridad pública, pero también, por ejemplo, el de la Ciudad de México, que es una institución bastante grande, está dentro del tribunal, dentro del Poder Judicial, en el área, digamos, más administrativa, que es el Consejo de la Judicatura Local. Entonces, eso varía en el país, pero sí es importante mencionar que son instituciones públicas que de hecho están previstas en el Código Nacional como sujetos procesales y tienen su bien. propia reglamentación. Ya la reglamentación más específica normalmente la hacen los estados como parte de los reglamentos de las instituciones en las que se incorporan. Me, qué bueno que me preguntas esto, porque también es importante mencionar que no es cierto que es carísimo implementarlos. O sea, eso nosotros todo el tiempo que trabajamos con las instituciones lo desmentimos, porque en realidad se trata de reestructurar mucho de lo que ya hay. Por ejemplo, con el fenómeno de la reforma, muchas instituciones que tienen mucho personal, por ejemplo, el tribunal aquí en la Ciudad de México, pues al cambiar al sistema, ¿no?, de acusatorio, donde el juez es el juez toma sus decisiones y tiene las unidades de gestión, pues mucho personal quedaba en el limbo, ¿no? Entonces, Claro. de ese personal fue transferido a muchas otras nuevas instituciones, pero una fue a los servicios previos. Entonces, sí se puede hacer bastante si se trabaja sobre todo con las instituciones en ver qué recursos tienen disponibles, sobre todo humanos. Entonces, lo que quisiera compartirles, por ejemplo, es uno de los indicadores que recientemente me compartieron desde el instituto. Ya, digamos que ya no me tocó ver todo el último trabajo con ellos, pero fue uno de los indicadores que sí diseñamos en conjunto. Y es un indicador que le llamamos la tasa de reimputación. Eh, Ujú. el famoso mito de la puerta giratoria básicamente está fundado en la idea de que quien sale libre vuelve a cometer el delito, vuelve entre comillas, ¿no? Y lo primero que quisimos hacer, a ver, vamos a ver esto, porque la verdad es que no, de lo que nosotros conocemos de las unidades, no nos suena muy real. Y en efecto, nuestra intuición y experiencia, pues con el tiempo, nos muestra que no, que las tasas de reimputación, es decir, de personas que son imputadas con un nuevo delito mientras están en libertad cautelar, es bajísimo, si no es que de cero, en muchos estados. No tenemos la información de todos los estados, porque no todos tienen buena información, pero les puedo decir que el que presenta una tasa de reimputación más alta es del 11%. Y de Claro. ahí para abajo, o sea, hay 0.6, 3.4, 2.6, que en términos absolutos es nada. O sea, Bien, la gente no comete otros bien, delitos en la bien. Y mayoría con de los relación casos. al porcentaje de cumplimiento de comparecer, ¿no? Cuando es Uh -huh. citado esta persona que está en libertad y que se le ha otorgado una medida sustitutiva o alternativa que no sea, obviamente que no es la prisión preventiva, entiendo que hay un alto cumplimiento, ¿no? De que Sí, estas personas citadas comparecen igual que una persona que estuviera en prisión preventiva, ¿es así? sí, es bastante alto, de hecho. En general, obviamente,
con el tiempo ha habido distintas áreas de oportunidad, digamos, problemáticas por cada unidad, pero desde que iniciamos con las unidades que a mí en lo particular me tocó trabajar, el cumplimiento era por arriba del 90-95% de medidas. Bien. Entonces, no solo es el tema de las personas no representan ningún riesgo, que eso tiene otra lectura ahora que entramos rapidísimo a estas últimas reflexiones, sí me gustaría comentar, pero hay muchos mitos que se pueden romper con buena información de las unidades y si las unidades están trabajando bien. Hay estados, sí, que vemos con preocupación que tienen un nivel de cumplimiento bajo, ¿no? Y son unidades a las que habría que ver directamente para ver, porque como te decía, las políticas del incumplimiento, de lo que cada unidad considera como incumplimiento, pueden ser distintas. Entonces, que una persona no asista a su firma, pero sí asista a la audiencia, tiene distintas lecturas, ¿no? Pero sí, en general vemos que en todo el país se cumplen bastante bien las medidas, entre el 90 80%, ¿no? De las medidas. Y esto es de los aspectos positivos que nosotros creemos que sí han traído los servicios previos al juicio en nuestro país. Otros más estructurales, ¿no? La idea, por ejemplo, de que se necesita información para operar, nos implicó tener que trabajar con las instituciones para que generaran información. O sea, no solo los propios servicios, sino las fiscalías, las defensorías, los tribunales. Y que se tuviera digamos, el flujo completo de información para en un determinado momento poder hacer diagnósticos y poder sacar este tipo de indicadores. Nos importa mucho también hacer este tipo de análisis porque en la reforma reciente al catálogo de delitos de la Constitución de delitos inexcarcelables tiene un transitorio muy interesante que dice que se va a evaluar su efectividad en 5 años. Entonces nos importa mucho también ver cómo está funcionando esto. ¿Qué es lo que les puedo decir de lecciones aprendidas? Bueno, no necesariamente es el mecanismo que nos permite bajar la prisión preventiva. El problema, la prisión preventiva es un problema multifactorial y está muy amarrado a lo político, muy amarrado. Todo el tiempo, o sea, el tema del punitivismo, el discurso punitivista que viene desde la política no tiene color partidista, o sea, es generalizado. Entonces, es lo primero es el primer, ¿no? Elemento que se trata de reformar, sea del color que sea el gobierno. Entonces, eso, pues sí, a la distancia es decepcionante, ¿no? Porque pensábamos que este podía ser una de las soluciones y no lo es. Hay que tener mucho cuidado con las transferencias desde el sistema penitenciario. En México tenemos un sistema todavía muy viciado con las ideas de peligrosidad y como muchos servicios se han incorporado a los sistemas penitenciarios, a veces se interpretan como mecanismos de reinserción y no lo son. Nos cuesta mucho trabajo y siempre nos costó hacerle entender a las personas operadoras que tenían que mentalmente, ¿no?, compartimentalizar, digamos, esa idea, ¿no? Entonces, esa es una lección aprendida muy importante. Sí se pueden crear nuevas instituciones. Sí se pueden, sin vicios. Se pueden crear también con metodología, con mucho acompañamiento. Y la verdad es súper interesante ver cómo personas que han trabajado años y años en el sistema penal, que posiblemente sean, pues traigan igual muchas inercias del sistema viejo, digamos, pueden cambiar sus puntos de vista, pero porque se apropian de los proyectos. Entonces sí es posible, ¿no? No siempre sale mejor, lo excelente, pero sí es posible. El perfil de los operadores. Trabajábamos con lo que podíamos, pero si se puede empezar de cero, hay que tratar de reclutar a equipos multidisciplinares, porque trabajar con abogados, aunque yo lo sé, no es lo mejor para este tipo de servicios. El trabajo que hacen los servicios previos es mucho de trabajo social, de ir a las casas, de ir a los barrios, y eso en algunos, sí, de trabajo de campo.
y los abogados no les gusta eso. O sea, Claro. los servicios que conocemos donde hay primariamente abogados, no les gusta. Entonces les cuesta mucho trabajo eso. La autonomía de los servicios. Y no estoy hablando de Antes, autonomía. Sí, perdón, disculpa. Antes que continúes con el tema, voy a cortar porque se me está por cumplir la hora y no voy a poder grabar la charla. Así que voy a finalizarla, voy a tomarme unos minutitos para ver las preguntas que me están pasando por el WhatsApp web, la perfecto. publico, y en 10 minutos, para todos los que están viendo, y para vos, Ana, nos conectamos a las 18 y vos a las 16. O sea, en 10 minutos nos conectamos. En 10 ¿Mm? minutos. Perfecto. Aquí estoy. A todos, antes que termine, y para los que están todavía acá, el próximo miércoles 15, a las 17 horas, el docente invitado es el profesor Mauricio Duce, ¿no? Que va a estar moderado por la profesora que es amiga de Ana, que es Elena Godoy Berrocal. Así que desde ya dejo la invitación cursada para todos los presentes. Corto ahora y en 10 minutos nos conectamos. Gracias. Buenísimo. Gracias, Ana, por esperarnos. Muy amables a todos por esperarnos. Eh, Vamos a esperar un ratitito, así se siguen conectando, así podemos continuar con estos últimos 30 minutos, que obviamente que acá ya tengo preguntas muy interesantes del público presente virtualmente. Acá tengo 4 preguntas, Ana, para que te las voy a ir leyendo. La primera de ellas dice la doctora Analía Reyes, de La Plata, destacada joven procesalista de Argentina, dice: en México hacen como en Estados Unidos un diagnóstico de riesgo, o sea, establecen el nivel de riesgo de la persona o solo brindan información a las partes. No sé si se entendió, si no te lo repito. Sí. ¿Quieres Bien. que conteste de una vez? Sí, sí, sí. Perfecto. Pues sí, o sea, a ver, eso se ha transferido de manera muy contextualizada y, digamos, la metodología sí se intentó hacer así con un instrumento de riesgo en particular, pero que Ujú, se creaba o se crea en cada jurisdicción de acuerdo al contexto local. En nuestro caso, no es lo mismo un estado del centro, un estado del sur que un estado del norte. En el norte, ujú, sobre todo en la región fronteriza con Estados Unidos, pues hay una dinámica social muy particular, entonces tenemos que tomar en cuenta otros factores. Sí se hace así, pero también es muy importante ser muy críticos con estos instrumentos. Son instrumentos que al ser estadísticos tienen que estarse validando constantemente y yo creo que eso es algo que en México no hemos podido hacer por falta de tiempo, capacidades, etcétera. Yo les mencionaba al principio que una de las reflexiones muy recientes sobre estos instrumentos es bastante crítica. Hay una organización desde donde nosotros tomamos toda esta metodología y que nos entrenaron además en ella, que es el Pretrial Justice Institute, que está en Washington, y ellos mismos también ya son bastante críticos de esta herramienta. En su caso, por el contexto social actual en Estados Unidos, donde hay una gran lucha social por este tema de desigualdad, de discriminación, etcétera, se han dado cuenta que estos instrumentos también invisibilizaban esto o en realidad replicaban esa misma problemática porque al hacerse de información que produce el mismo sistema, pues esta información al mismo tiempo se genera desde el prejuicio. ujú, Entonces, esa justicia, ¿no? O esa injusticia racial de la que se habla mucho en Estados Unidos también está en el sistema y está en la información que se genera. Y de ahí generar instrumentos que pueden supuestamente predecir el riesgo, pues está muy posiblemente reproduciendo también el prejuicio. Entonces, ellos se han posicionado de una manera muy crítica con estos instrumentos y es un siguiente paso que tenemos que dar en México. Nuestra ventaja fue que nunca fueron así. Por nuestro propio contexto, esos instrumentos son un poco más locales y contextualizados y entonces en realidad lo que se ha hecho mucho es darle preferencia a la buena información
que sea incluso ujú, más narrativa que numérica. ujú. Y muchas, y creo ahora en retrospectiva pienso que eso es bueno, muchos actores, sobre todo judiciales, se negaron a que los reportes de riesgo les dieran recomendaciones, ¿no? Claro. Entonces, eso derivó en que el reporte que deriva de este análisis del riesgo procesal sea sobre todo información social de la persona, sobre redes de apoyo, mucho más enfocado en la posibilidad de cumplimiento que en la pelea por si debe ser o no mantenido en prisión preventiva. Entonces, eso no quiere decir que la discusión sea necesariamente así, ¿no? Pero al menos no logramos llegar a ese punto tan técnico como en Estados Unidos, creo yo, y no es necesariamente malo, nos hace regresarnos menos también en esta posición más reflexiva y crítica del instrumento. Bien. Algo que me llamó muchísimo la atención, leyendo, viendo material tuyo, Ana, vos hablaste de que en México se sigue utilizando la tortura, tanto física como psicológica, como método de investigación. ¿Mm? Sí, desafortunadamente seguimos teniendo este problema en el sistema. Es una de las grandes razones por las que también se empujó la reforma, ¿no? Porque el sistema anterior sostenía sistemáticamente una serie de violaciones a derechos humanos y sobre todo el tema de tortura. No ha Ujú. sido completamente de hecho, no ha sido erradicada, ni siquiera me atrevería a decir completamente, porque la realidad es que se sigue manteniendo así. Y eso pues tiene que ver con unas dinámicas y fenómenos de los problemas con la policía. Tenemos una seguridad pública militarizada, muy pocos contrapesos en esto. Los casos, esto también, no, o sea, lo que llega al sistema es muy difícil de pelear por diversas cuestiones técnicas, la exclusión de la prueba, a pesar de que se puede hacer en distintos momentos del proceso, no necesariamente funciona así, por lo menos en términos procesales, cuando llegamos a ese lugar y donde tenemos esos recursos que podemos promover a lo largo del proceso por esta naturaleza del sistema acusatorio, no están funcionando suficientemente bien. De hecho, uno de mis últimos proyectos en el instituto fue la creación de una red de defensores y defensoras contra la tortura y hoy en día están justamente trabajando en estrategias de exclusión de prueba para que no nos tengamos que ir hasta la queja constitucional para que un tribunal constitucional analice si hubo tortura o no, sino que aprovechando la naturaleza recursiva del sistema acusatorio se puede hacer desde los primeros momentos, que ya se intenta, ya se hace, en algunos lugares funciona bien, en otros no tanto, y es uno de nuestros grandes problemas y de las grandes deudas de la reforma procesal penal. No logramos erradicarla para Te nada. voy a, te voy a re- te voy a recomendar entonces la tesis doctoral de un jurista de acá de Córdoba, muy destacado, que es el doctor Maximiliano Ayravedian, que justamente escribió su tesis sobre la ineficacia de la prueba ilícita. Te la voy a recomendar y ver si te la puedo conseguir para pasártela. Ay, ¿Mm? te lo agradecería muchísimo. Voy con otra pregunta, Ana, de Elena Godoy Berrocal, que creo que la conoces. Sí. ¿Mm? Dice así, Elena, ¿cuál considera que debiera ser la ubicación institucional de las oficinas de servicios previos al juicio? Y considera que tiene que ser integrado por recursos humanos multidisciplinarios. Sí, muy importante el perfil, como les decía, es muy importante que no pensemos esto como un trabajo jurídico o de jurista, digamos. Obviamente hay abogados y abogadas que tienen también una formación multidisciplinar y son muchísimo más abiertos a una labor más de trabajo social. Pero lo que hemos visto y en la experiencia a lo largo de los años es que funciona mucho mejor tener un equipo multidisciplinar, pero que tenga sobre todo personas de perfil de trabajo social, psicología. Con psicología hay que tener mucho cuidado también, porque justamente de repente venían personas del sistema penitenciario con estas ideas muy de peligrosismo y entonces no necesariamente eran también los mejores perfiles. Eh, y la primera parte de la pregunta era sobre la ubicación institucional. A ver, Algo recién.
hemos sido sobre todo muy enfáticos en que no pertenezcan ni a la fiscalía ni a la defensa, que no estén ahí los servicios, por un tema de objetividad, ¿no? Eh, Ujú, en México se han integrado en distintas instituciones, como les decía, sobre todo instituciones de seguridad ciudadana o seguridad pública, que todavía se llaman muchas así. Algunas en el sistema penitenciario, que igual forman parte a veces de seguridad pública, no siempre. Entonces, ujú, lo más importante y en lo que nosotros hacemos mucho énfasis es que se logre autonomía técnica, no necesariamente presupuestal, porque tampoco podemos aspirar a demasiado ni hacerlo en México. De repente hubo un boom por los órganos autónomos constitucionales. No, no. Pero que sí tengan suficiente autonomía para hacer su labor de manera independiente, porque las presiones vienen. Y ya nos ha pasado, nos cuentan los operadores que viene la fiscalía o que viene tal. Incluso dentro de los tribunales puede ser delicado si no hay suficiente independencia judicial. Y esto lo digo ujú. porque ya nos pasó en un país de la región donde empezó a ser muy problemática la implementación de unas oficinas de servicios previos al juicio dentro del Poder Judicial. Los jueces eran muy presionados para dictar prisión preventiva y entonces los jueces a su vez presionaban a la unidad. Entonces, ahí depende mucho de las dinámicas, ¿no? De las instituciones, pero lo importante es generar autonomía técnica. A nosotros nos resultó muy positivo desde el inicio porque nadie sabía qué era, entonces nadie se metía con la institución, la verdad. Pero sí es Bien, importante fuera de fiscalía y de defensa. bien. Bien, viendo un poquito lo que venimos hablando y demás, con todo el tema este que me estás refiriendo, que previsto constitucionalmente está el tema de esta prisión automática, entiendo que debe ser muy decepcionante para todos ustedes que están trabajando en estos servicios previos al juicio, si ya desde el primer momento tenés que la Constitución te establece prisiones preventivas de oficios automáticas, o sea, tenés un paredón de frente que difícil luchar, incluso cuando la Corte convalida esta prisión violando lo que establecen los pactos internacionales de derechos humanos, la parte convencional. Es, es un trabajo decepcionante para ustedes decir, che, todos los días empezar con esto, sabiendo estas dificultades constitucionales, normativas, judiciales que se enfrentan a diario ustedes. Sí, es muy difícil porque sí fue difícil en el 2008 y de hecho, o sea, creó una división importante entre quienes promovíamos la reforma y quienes trabajaban como activistas en temas de derechos humanos. Es decir, como activista no podías permitir eso, pero al mismo, y un poco yo ahí me quedé en medio, ¿no? Porque soy las dos cosas, y me interesan las dos cosas. Entonces, eh, terminas por trabajar en una reforma que tiene, si ustedes analizan nuestro capítulo de medidas cautelares en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es un catálogo que encuadra perfectamente, perdón, es un capítulo que encuadra muy bien en las pautas de aplicación de la prisión preventiva en América, de la Comisión Interamericana, que son pautas que ha reunido a partir de toda la jurisprudencia creada alrededor de prisión preventiva, solo si sacamos la prisión preventiva de oficio. Está muy bien hecho, se pensó mucho en eso. Nos distorsiona todo el hecho de que exista la prisión preventiva de oficio, porque además en términos de Tanta- datos, Tantos delitos encima. muchos, que además no tienen ningún sentido. Y Claro. nos distorsiona todo el sistema porque además hemos visto que gran parte de la prisión, de los números de prisión preventiva, al menos el 50% del total de prisión preventiva que se dicta en el sistema, es prisión preventiva de Ujú, oficio. Entonces, claro. si queríamos que la reforma redujera los índices de prisión preventiva, pues no lo estamos viendo. Bien, sí, tal cual. Voy con otra pregunta de Jorge Beade, que dice lo siguiente: ¿qué periodicidad suele haber entre una y otra concurrencia a firmar? ¿Se puede controlar la movilidad del procesado en el intermedio? Sí, a ver, hay una serie de medidas en nuestro catálogo de medidas alternativas a la prisión que van desde esa presentación periódica hasta la prisión preventiva, que es la más restrictiva. Antes de la prisión preventiva, la más restrictiva es
el resguardo domiciliar, ¿no? Dejar a la persona, pues, en prisión domiciliaria, realmente, nada más que no le quisieron llamar así. La periodicidad depende, es parte del debate. Entonces, a veces se va a pedir cada semana, a veces cada 15 días, a veces cada mes. Y aquí eso es importante, que la defensa esté siempre en comunicación con los servicios previos, porque la defensa puede solicitar reportes de cumplimiento que le permitan hacer más amplio el lapso de presentación, porque a lo mejor está cumpliendo bien. Entonces, en lugar de ir cada 15 días, puede solicitar que sean cada mes, por ejemplo. Entonces, Bien. eso también implica que se pueden combinar las medidas. Y, por ejemplo, pasa mucho que se le pide a la persona presentarse cada cierto tiempo en la oficina de medidas cautelares y además no salir de la localidad, ¿no? Entonces, ahí, pues, las unidades de medidas cautelares o de suspensión condicional, porque puede pasar igual, se ponen en comunicación y establecen mecanismos de seguimiento para ver que la persona efectivamente no se está moviendo de ese lugar. Obviamente, en esos casos, pues se sabe que la persona tiene cierto arraigo domiciliario que le va a impedir realmente salir, ¿no? Y realmente constituir un riesgo de fuga. Eh, Ahí tenemos nosotros la medida, por ejemplo, de monitoreo electrónico, que también es muy discutida, pero puede Ujú. funcionar bien si se combina con una medida de protección a una víctima, por ejemplo, en casos de violencia familiar, y ahí es donde se puede monitorear la movilidad. No es una medida fácil de administrar porque pues es casi 24 horas, o sea, el sistema manda alertas constantes a quienes están monitoreando si la persona está alrededor de los límites, ¿no? De donde está eh, definida Está esa ubicado. modalidad. Entonces, a mucha gente no le gusta, no se usa tanto y no todos los estados la usan, por cierto. Mucha gente cree que es la panacea el monitoreo electrónico y no es cierto, pero puede funcionar en situaciones más bien de riesgo un poco más alto. Bien, bien. Bueno, voy con otra pregunta que dice la siguiente. Dice lo siguiente. Generar información de calidad para las audiencias de medidas cautelares. Requiere establecer lazos con la comunidad, además de obtener información específica producida por la Fiscalía, Defensoría o Poder Judicial. Te la repito, Ana, si no la entendiste o no se escuchó bien. Dice, generar información de calidad para las audiencias de medidas cautelares. ¿Requiere establecer lazos con la comunidad? Sí, a ver, eso es un tema bien interesante y justamente está en esta naturaleza de trabajo de campo que les mencionaba y de trabajo social. Porque sobre todo para lo primero que se hace con la entrevista es recabar información de la propia persona, pero no nos podemos quedar con esa información nada más, necesitamos información verificada. Entonces, eso implica moverse a las comunidades. Esto a Tal mucha cual. gente no le gusta, es por eso que les digo que el perfil del personal que hace esta labor es bien importante. Entonces, puede haber zonas que no son zonas muy seguras, por ejemplo, entonces se desarrollan protocolos de seguridad para eso, pero cada zona y cada región del país tiene que tener políticas sobre este tema, porque efectivamente hay comunidades que son muy cerradas y hay que conocer a personas dentro de la comunidad para poder entrar. A veces, por ejemplo, un protocolo de seguridad es no vayas con la policía, ¿no? O sea, Claro. aunque no sea una zona segura, no vayas con la policía porque eso va a generar mucha tensión en la comunidad. Entonces, hay diferentes formas de atender este tema y efectivamente se requiere ese lazo con la comunidad para lograr verificar esa información y que, por lo tanto, sea información de mayor calidad. Ah, bien. Bueno, vamos con una preguntita más esta es la última que tengo acá, también de Elena Godoy Rocal, que dice lo siguiente. ¿Considera necesario el seguimiento y evaluación de las unidades de servicios previos al juicio, así como de cualquier reforma procesal? ¿Quién considera que la debe realizar? Bueno, pues sí, creo que necesario siempre es. Me parece que la evaluación del desempeño de las instituciones es fundamental pues para entender qué están haciendo bien, qué están haciendo mal y que sean los puntos de partida para la mejora continua. En el caso de los servicios, desafortunadamente, y como pasa en muchísimas instituciones, al menos en México, de justicia,
no hay incentivos. Por diversos factores, no hay incentivos de que la evaluación sea realmente una evaluación efectiva. Entonces, me parece que tiene que funcionar en dos vías. Por un lado, la gestión interna de las distintas instituciones que acogen los servicios tendrían que hacer su propia evaluación del desempeño. Incluso, una cosa que no tenemos desafortunadamente como en otras es esta carrera, ¿no? O la posibilidad de carrera de servicio civil dentro de los servicios, que creo que puede ser un buen incentivo para poder generar evaluaciones del desempeño tanto institucionales como personales. Y lo otro es, creo que como sociedad civil, quienes estamos constantemente en este vaivén y en esta retroalimentación con el sistema, pues también deberíamos estar al pendiente de lo que hacen los servicios previos. Como les digo, en México se generó este artículo transitorio en la última reforma que nos da justamente el pretexto perfecto para evaluarlos. ¿Tendría que salir del Estado? Sí, tendría que salir del Estado, pero tenemos muy mala información y muy pocos incentivos para que sea mejor. Entonces, nuestra labor ha sido generarla y la verdad ha sido muy positivo, muy costoso también, en todos los términos, financieros, materiales, humanos, todo. Pero cuando uno le pide información a las instituciones de servicios previos al juicio, la dan porque la dan y la tienen que dar. Y ya tenemos todo un sistema, o en el instituto un sistema organizado, incluso de recursos en las instituciones de acceso a la información pública para que nos den la información. Eso ha sido bastante bueno también. Bien. Acá tengo otra pregunta de mi amiga Cecilia Pérez, que es un poquito lo que hemos venido hablando cuando hablamos de si había condenas al Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos. Nos dice, si hay tantas prisiones preventivas de oficio para tantos delitos, esto no se adecúa a los estándares internacionales que requieren en cada caso la acreditación del peligro procesal concreto sin importar el pronóstico punitivo hipotético. Que eso un poquito fue lo que estuvimos charlando previamente, que me decías que no sabes aún de algún caso que efectivamente el Estado mexicano haya sido condenado por esto. Sí, es súper complejo. No lo hemos logrado. Creo que tiene que ver con muchas cuestiones técnicas de los casos, ¿no? Desde cómo va cambiando la situación jurídica de la persona, la regla en principio, ¿no? La regla, obviamente existen excepciones de que hay que agotar los recursos internos, etcétera, y todo el tiempo que nos lleva eso, litigarlo en lo interno y además en la comisión, bueno, en el sistema interamericano que ya también pues, es bastante largo litigarlo. No ha llegado un caso en específico sobre esto. Sí nos hemos ido a otras instancias del sistema interamericano, varias audiencias temáticas, donde siempre nos dan la razón, esa es la verdad. O sea, el problema también con la prisión preventiva es que hay muchos estándares ya y sería también por lo que hemos comentado con fuentes de la propia Comisión Interamericana y gente experta en el litigio ante el sistema interamericano, es que no hay nada mucho más nuevo que decir. Y la Corte Interamericana trae casos cuando realmente les implica una cosa muy novedosa, ¿no? Es al menos una de las políticas o de lo que sabemos que pasa. Entonces, también vemos posibilidades reducidas en que se tome un caso específicamente de esto. Y las condenas han venido y una cosa que sí se logró recientemente es utilizar más bien mecanismos del sistema universal, del grupo, si no me equivoco, fue del de detenciones arbitrarias, donde hubo también una comunicación especial hacia México sobre el tema de la violación de derechos fundamentales que implica esta figura. Pero no son, o sea, no es jurisprudencia, digamos, de un órgano, ¿no? Como también nuestra Corte lo ha interpretado y por lo tanto es muy difícil, de muy difícil cumplimiento una recomendación así, por lo menos de manera generalizada, ¿no? Bueno, para ir respetando los tiempos que hemos pautado en la charla, yo voy a ir dando por cerrado esto. No sé si querés hacer alguna reflexión final, como última palabra que tengas, Ana, para después yo lo voy a cerrar invitando al próximo miércoles. No, bueno, lo primero agradecerles muchísimo a todas y a todos los que estuvieron presentes y todes también. Yo creo que hay que ser bastante críticos también y reflexivos sobre este tipo de iniciativas. Como les decía,
creo que pueden generar incentivos muy positivos a lo largo del sistema, pero también pueden muy fácilmente imbuirse en las dinámicas viejas del sistema y eso con eso hay que ser muy, muy, muy cuidadosos porque las reformas procesales penales son reformas estructurales y eso es algo que en México, por ejemplo, pues tenemos todavía muy pendiente, como creo que en gran parte de nuestra región. Seguimos lidiando con el punitivismo todo el tiempo, por más que tengamos un sistema procesal con un diseño garantista, la realidad nos dice muchas cosas y sobre todo no logramos erradicar el gran problema de la selectividad, que creo que esta es una cosa también con la que tenemos que ser muy cuidadosos. Yo les decía en uno de los datos que les compartía que parecía que la tasa de reimputación es muy bajita, pero quizás eso nos tiene que llevar a una reflexión importante de en realidad quién está entrando al sistema. Y sabemos, y tenemos todos los datos, de que sigue siendo la gente en mayor situación de vulnerabilidad en el país, mucha gente que no debería de entrar al sistema y que sigue funcionando de manera muy selectiva. Entonces, si los servicios también replican esta forma de funcionamiento del sistema, pues no son la solución a nada, ¿no? Van a ser parte de lo mismo de siempre. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en esto. Si hay iniciativas por crearlos, está muy bien, pero creo que lo que está pasando en México hoy en día puede ayudar mucho para mejorar las prácticas si se decide implementar en otros países, ¿no? Bien, bueno, yo para finalizar y para darle un cierre a esta parte, yo voy a citar lo que han dicho dos juristas argentinos y de alcance internacional, como son Alberto Binder y Leonel González Postigo. Alberto Binder nos dice que hay que sacar al uso, es decir, estas medidas alternativas tienen que ser quitadas de este rincón, como pareciera que están de castigo, ¿no? Para darle la importancia y la entidad que realmente se merecen. Y Leonel González Postigo, en su reciente libro de Justicia Penal Adversarial, nos dice que a pesar de los cambios normativos muy importantes en las reformas procesales en el último tiempo, los 5 siglos de cultura inquisitiva obviamente han dejado huellas que son muy difíciles de borrar, por lo tanto se necesitan fuertes incentivos, y acá esto lo agrego yo, ¿no? Para la plena vigencia del principio de inocencia y que la prisión preventiva realmente sea utilizada con un criterio totalmente restrictivo y limitado y solamente de aplicación cuando no existan otras medidas cautelares que igualmente puedan garantizar los fines del proceso. Yo con esto doy por cierre o por cerrada esta parte académica, esta charla. La verdad quiero agradecer especialmente a Ana, la doctora Ana Dulce Aguilar, por estas generosas palabras que nos han, bueno, ilustrado bastante de este tema de los servicios judiciales previos. Espero que nos encontremos en otra oportunidad y quiero agradecerle especialmente a todos nuestros seguidores de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y dejarlos ya formalmente invitados por este medio para el próximo miércoles 15 de julio a las 17 horas de Argentina, que va a estar el profesor Mauricio Duce, moderado por la profesora Elena Godoy Berroca. Los saludo, te agradezco, Ana. Bueno, un beso para todos y muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Adiós. Gracias, Ana. Adiós. Hasta luego.